Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por Facebook. Muy buenas tardes a nuestras invitadas de hoy. Hoy nos encontramos en el ciclo de charlas enmarcado en las exposiciones temporales Dos Velocidades y Primera y Última, en donde estamos abordando unos temas muy relevantes para nosotros desde el Museo Nacional, pero también de interés nacional en torno a los aportes de la comunidad LGBT en torno al uso efectivo de los derechos. Entonces, en ese marco, hoy tenemos tres invitadas muy especiales, unas mujeres poderosísimas. Estamos primero con Alba, que nos acompaña desde la Fundación Sergio Urrego, mamá activista poderosísima. Estamos con Elizabeth Castillo, activista, madre también, una mujer poderosísima. Y con María Victoria, mujer afro, activista, poderosísima también. ¿Listo? Sí, acá estamos es con toda. Bueno, y en ese marco, pues queríamos empezar comentándoles que esta exposición es muy especial para nosotros porque está abordando las historias que van a empezar a darle, le van a empezar a dar forma al movimiento LGBT, y es un movimiento que lucha por los derechos sexuales, por los derechos de identidad, que han sido históricamente negados, y por eso queremos hoy conversar con ustedes, empezando por una pregunta que pues a mí personalmente se me hace muy difícil, y es una experiencia sobre el cuerpo, una experiencia sobre el deseo, en qué momento se empieza a convertir en una necesidad de activismo político y público, ¿no? Y es uno cómo transforma esas experiencias tan íntimas en una lucha política. ¿Qué repercusiones tuvo para ustedes y cómo inicia ese proceso? Entonces, empecemos acá por la derecha con Alba, ¿les parece? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, gracias por este espacio. Bueno, sí, es una pregunta difícil para mí como mamá, porque la experiencia en mi cuerpo fue muy fuerte. El vínculo de una mamá con un hijo nunca se rompe, y lo digo por propia experiencia, y pues creo que el dolor en mi cuerpo comienza en mi vientre y recorre todo mi cuerpo. Y esta experiencia de violencia en una mujer es una experiencia muy fuerte. Creo que cuando una mamá pierde a su hijo a causa de la homofobia y la discriminación, voy a citar las palabras de Piedad Bonet: esto no tiene nombre. Y pues desde allí nunca pensé en que tal vez la vida me diera un giro de 360 grados y tuviera que aprender tantas cosas como mamá. Pero la voz de una mamá en este sentido creo que nunca se rompe, nunca se silencia. Y este tipo de violencias la han vivido muchas madres en Colombia. Tal vez no se visibiliza tanto, y pues precisamente en eso pensé. Creo que prácticamente al siguiente día, al mes, en que decidí públicamente decir lo que le había sucedido a mi hijo. Es una experiencia que te conmueve y te lleva al dolor por siempre. Es un dolor con el que se aprende a vivir, y pues tal vez hablar de un activismo como tal, nunca me di cuenta cuándo empezó. Más bien llevo por dentro la fuerza de una voz, de una mamá que siempre estará muy en alto, no solamente por el nombre de su único hijo, sino por el nombre de muchos jóvenes, niños y niñas diversos en Colombia y en el mundo. Bueno, yo creo que como a muchas personas que se dedican o que encontramos el activismo, en mi caso particular, nació en la discriminación, nació en un contexto muy adverso, en un espacio laboral muy difícil que afronté en algún momento de mi vida, en el que el mensaje permanente que tuve que afrontar es que yo era bruta, no lesbiana, bruta. Era una cosa permanente, y nunca, yo me demoré mucho en entender qué era lo que estaba pasando, porque como que eso no, era tan en el closet estaba en el trabajo, que ni me daba cuenta de que era evidente que yo era lesbiana y que esa era la razón que estaba generando la discriminación.
Entonces, en mi caso particular fue la discriminación, no solo en ese empleo que fue en el año 2000, sino antes, en el año 97, que se me ocurrió en Manizales hacer la Semana del Orgullo Gay, que además tenía unas charlas, una proyección de una película y una misa, porque eran Manizales, obviamente, y me encontré de frente con la discriminación cuando el alcalde me mandó a decir que no iba a prestar un espacio del municipio para un evento de esa naturaleza. Sentir la discriminación directo de frente, además proveniendo de una entidad del Estado, fue una cosa muy fuerte en ese momento, pero creo que el empujón final me lo dio estar en un espacio laboral tan hostil, salir de ahí bastante lesionada hasta en mi propia autoestima, porque además la discriminación en entornos laborales apunta a eso, a menoscabar tu autoestima, y ahí dije, nunca jamás en la vida me vuelvo a parar en ninguna parte sin dejar perfectamente claro que soy lesbiana. Y me refería a en ninguna parte laboral. Y de ahí en adelante, en todos los espacios en los que me he parado, y hoy en día como docente, como consultora, en empresas, como escritora, como protagonista de un show de comedia, como participante de foros, en donde quiera que esté, a todo el mundo le tiene que quedar clarísimo que yo soy lesbiana. Ya está muy difícil que me vuelva a meter entre el closet. Está muy difícil que la gente me crea, además que yo llegue un día y le diga, oye, Alba, ya no soy lesbiana, no. Pero básicamente aprendí a volverme activista a partir de la discriminación. Y quiero decir una cosa, porque ayer estuve en un foro y un muchacho joven universitario nos preguntó a quienes estábamos en el panel que si de verdad valía la pena hacer esto y que si uno sí podía ser feliz en eso de ser homosexual, que él lo había encontrado un camino muy difícil. Y yo lo que le quiero decir a la gente que oiga esto, cuando la escuchen hoy o dentro de 10 años es vale la pena, vale la pena, vale la pena, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a salir del closet, tenemos derecho a vivir plenamente y nadie nos puede decir que no. Y así me hice activista. Wow. No escuchar a esas dos mujeres, sí, o sea, como que esto no pasa, pero en la centralidad de un país como Colombia. Pues, imagínate ser una marica negra en un territorio hipócrita, machista, en un territorio donde se tiene el contexto, o se tenía el contexto, de que las personas negras o los hombres negros para esa época no podían mariquearse, que ese era tema del oriente, ese era tema de gente blanca, porque los hombres negros eran rudos, eran machos, pero yo digo machos chonas, porque de machos conmigo no pasó absolutamente nada. Entonces, un día, o sea, comencé a hacer un trabajo sin saber que lo estaba haciendo, acompañar a muchas personas, principalmente población LGBTI, a temas de salud y educación que han sido los fuertes míos, pero alguien me dice que tú eres activista. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Sí, estás defendiendo derechos humanos. Yo, no sé qué. Pero comienzo con mi trabajo arduamente en el territorio principalmente que una chica trans, porque a los 15 años comencé mi tránsito, fue un proceso muy mío, un proceso muy lento. Por eso considero que lo viví maravillosamente. Entonces, como que estás haciendo algo por otras personas que a la final no vas a tener ningún resultado. Yo me gusta hacerlo y lo seguiré haciendo. Entonces fue como así, y yo seguía yendo a los colegios, seguía yendo a los centros de salud, y era como, vea que ese chico está enfermo y no es la prueba de VIH que le van a hacer, porque cada que llega un marico a un centro de salud, ya te hiciste la prueba de VIH. Yo, ¿cómo así? Tiene fiebre y toda fiebre no tiene que ver con VIH. Se cortó y si se cortó hay que atenderlo. Entonces era como esa lucha, pero sin saber qué estaba haciendo. Activista, estaba defendiendo derechos humanos. Me tocó un caso de una chica trans que era un día antes de graduarse y el rector le dice que no se podía graduar porque en su cédula decía Pepito Pérez y ella se sentía de otro nombre y que si ella se quería graduar así, pues tenía que traer las cédulas. Y dije, pues es muy raro, porque ella se va a graduar. Y si quiere, nos sentamos y hablamos, que no íbamos a hablarles bueno, no quiere hablar conmigo, yo le juro a usted que ella se gradúa y con todos los honores, o si no,
usted la gradúa a ella solita. Quedan bueno. Y fue un reto que me hice a las 4 de la tarde, un día viernes, y los grados eran el sábado a las 4 de la tarde. Entonces yo, uy, ¿qué hago yo ahorita? Todas las entidades están cerradas, pero bueno, vamos a llamar. El hecho fue que el sábado a las 11 de la mañana ya estaba la orden para que la chica se graduara como ella quería graduarse. En ese momento comencé a entender que sí podía hacer un buen activismo, y luego de eso llegaron unas amigas de Bogotá y me dijeron, puedes constituir tu fundación. Y en ese amor se llama la Fundación Latido Chocó, y fue que comencé a seguir trabajando y a seguir fortaleciendo lo que hoy es María Victoria, una activista reconocida en el territorio y una defensora de derechos humanos a nivel por ahí para allá. Excelente. Bueno, y justamente en ese proceso, claro, digamos que no es un proceso que ustedes se nombren activistas de una vez, ¿no? No es como que pasó esto, pum, soy activista, sino que además me llama la atención que también es un activismo que surge un poco del dolor, ¿no? Impulsado por el dolor, pero que implica en sus vidas personales convertirse en activistas, y además en unas activistas reconocidas a nivel territorial, a nivel nacional incluso, ¿no? ¿Cómo fue ese apoyo con sus familias? ¿Qué pasó en ese contexto en donde ya se declaran públicamente o donde ya son reconocidas públicamente como activistas? Entonces vamos primero con María Victoria, porque está con la palabra. Estoy caliente. No, mira que me pasó algo un día, estaba pues con el tema de líderes y lideresas en el tope asesinándolos, y me dice mi mamá que yo, ¿por qué seguía en eso? Le dice, mamá, no le pare bolas que yo soy defensora de derechos humanos. No te pongas como a meterse en esa película. Yo quería tranquilizarla, pero ya se sabía. No creas que yo soy loca, yo sé lo que tú eres. Pero no, mira que es algo que te apasiona a ti todos los días. Es algo que yo creo que defender los derechos humanos, el activismo, todos los días que tú te levantas, tienes una idea nueva que hacer por ese activismo. Entonces, como que, wow, no solamente enfocarte en una línea, no solamente enfocarte en un foco. Ahorita hablábamos con Alba, yo le decía a Alba, mira, no he profundizado, o sea, a pesar de que inicié trabajando con salud y educación, tengo el tema de educación un poquito aislado en este momento, porque estamos trabajando fuertemente las violencias basadas en género en el territorio, sin dejar de lado pues otras actividades. Entonces, qué bueno sería que tú llegaras a Quito y pudiéramos hacer algo. Desde que me invitaron para acá, me dicen que Elizabeth Castillo es la macha para unos temas, y yo, Elizabeth, lo que pasa es que tengo un grupo de lesbianas en Quito que no he podido visibilizarla, yo no soy lesbiana, no sé qué siente una lesbiana, cómo poder visibilizar mucho más ese trabajo. Entonces es eso lo que hacemos las activistas todos los días, como buscar esos enlaces, buscar esas herramientas para que cada día el trabajo se vaya viendo no para nosotros y nosotras, sino para la comunidad a la cual defendemos, a la cual buscamos levantar esa voz que ellas de una u otra forma se les invisibiliza. Me toca a mí. El costo personal del activismo es alto, en general yo creo que es alto, pero lo sentí pleno y duro en toda la batalla por el matrimonio igualitario, y el hecho de haber sido la cara visible del tema de una de las parejas del matrimonio igualitario en Colombia fue un costo realmente muy alto. La exposición de la vida personal, de la vida íntima, la intrusión de un montón de gente. Una cosa que me impactó profundamente y fue enterarme por la hija de una persona que limpiaba la casa de una amiga, que es una señora queridísima de hace un montón de años, con la que tengo muy buena relación, que me dijo, mi hija me contó que en la iglesia mostraron su foto, la mía, con mi pareja, la que nos habíamos tomado, que salió en todos los medios de comunicación, y estuvieron rezando un rato porque ustedes querían destrozar a la familia. Ese es el nivel que tiene, el riesgo de exposición que tiene hacer activismo. A veces en el mismo activismo hay gente que reprocha, pero todos siempre quieren salir en televisión, porque no se dan cuenta el riesgo que implica la exposición, poner la cara, y lo que finalmente implica de sacrificio en lo personal, estar en esta causa y liderar algún tipo de tema. Yo en todas las acciones en las que he estado, creo que de verdad la de matrimonio igualitario fue la que me representó mayor carga emocional.
No creo que sea gratis que dos de las tres parejas que pusimos la cara a este tema nos hayamos divorciado. Yo creo que eso tiene unos impactos, pero fuertísimos también en el funcionamiento de las relaciones. Y eso sería mi respuesta. En todos los costos que tiene, yo en general soy bastante discreta como con mi vida privada, no me gusta que sea un tema público, lo mío es el activismo de causa, de derechos y demás, mi vida privada no es un tema, pero en el momento en el que estuvimos poniéndole el rostro al matrimonio igualitario, sí tuvimos que asumir con mi pareja, en ese momento, la que era mi pareja en ese momento, un costo altísimo que yo creo que no se mide y no se calcula realmente el impacto que tiene en nuestras vidas personales, en lo que impacta ser activista en tu vida de pareja, por favor. Porque a veces el activismo nos atropella y entonces tenemos actividades el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo tenemos paseo porque cómo no. Y entonces terminamos dedicándole un montón de tiempo a la causa y se nos olvida el tiempo para nosotras y nosotros mismos. No era contigo, era un comentario general. Bis. Bueno, mi activismo fue un choque muy fuerte para mí, porque pues además mi familia como tal era Sergio y mi mami, que pues también ya se me fue. Y al mes, precisamente cuando decidí pues empezar a salir a los medios, que tampoco lo tenía en mi cabeza, nunca, estaba en todo mi proceso de duelo. Muchas veces estuve 3 veces hospitalizada por mi crisis emocional, pero adicional a eso llevaba alterno el proceso legal y lo que costaba como mamá hacer el duelo, salir a medios de comunicación y adicional a eso confrontarme con preguntas de periodistas como... Yo me acuerdo mucho una periodista que me preguntó como, ¿y no te da pena decir que tu hijo era gay? Entonces, uno nunca está preparado para ese tipo de preguntas y menos cuando digo yo, mamá millennial y ya. Yo no sabía nada de esto, absolutamente nada. Para mí fue un impacto demasiado fuerte. Mi duelo fue totalmente... como de subes y bajas. Mi psicólogo creo que a veces casi se vuelve loco conmigo, porque casi lo vuelvo loco, todos los días llegaba con algo diferente, no solamente de mi duelo, sino con lo que me tenía que afrontar, el choque emocional de ir a empezar todo este trabajo legal, empezar pues por la tutela, ir a mirar cómo era que se hacía el tema, hablar de mi historia todo el tiempo, tener todos los hechos muy claros, noches enteras redactando los hechos con el dolor de mi alma, llorando profundamente y que nos daban las 8 y 9 de la noche reconstruyendo la historia. Para mí fue muy fuerte lo que dice Elizabeth, la parte personal es demasiado fuerte. A su vez estaba pasando por un proceso personal de mi cuerpo de verdad demasiado intenso. Yo retuve mi menstruación durante 6 meses y es como si hubiera quedado embarazada nuevamente, y a los 6 meses fue todo lo contrario, empecé a sangrar hartísimo. A su vez también trabajaba porque pues igual tenía que continuar con mi vida. Pero sin embargo, pues cuando denuncié públicamente, pues tenía que estar también a la par con las audiencias, a la par también confrontarme cómo era con este tema legislativo, o sea, esto es de tener mucha paciencia, resistencia, acompañada de verdad activistas como Elizabeth, que me enseñaron y me han enseñado, han sido grandes maestros, estar afuera en las marchas, porque fueron mis primeras marchas, mis plantones. Ustedes no se imaginan el primer plantón en el colegio, enfrente del colegio, para mí fue algo demasiado fuerte. Yo no sabía de esto, era la primera vez en que me confrontaba estar en el colegio de Sergio sin él y estar rodeada de casi 300 personas y Eli con sus tambores. En serio, casi me desmayo en la entrada de ese plantón. Sin embargo,
tuve que estar con los medios de comunicación, tuve que decir la verdad y pues confrontarme como mamá, pues he tenido que aprender muchísimas cosas. Siempre pensé que tenía la tarea de educarme como mamá para poder hablar sobre derechos sexuales reproductivos, para poder hablar sobre qué era LGBTIQ+. Y bueno, mis primeras experiencias fueron también en un congreso de familias diversas, y allá me encontré con muchos padres precisamente levantando la voz por sus hijos y sus hijas y hablando sobre sus derechos reproductivos, aprendiendo muchísimo. Y ahí en adelante pues me ha dado la tarea precisamente de irrumpir en los espacios escolares, de hablar frente a padres de familia que también se me han confrontado, o sea, ir a la parte, por ejemplo, de la costa atlántica. Me acuerdo mucho, estuve en un colegio en Ciénaga donde se me paró un papá y me dijo que mi hijo no iba a entrar al reino de los cielos porque se había quitado la vida. Otro pues que se me levantó con la famosa ideología de género, y bueno, etcétera, etcétera. Así que ha sido un proceso demasiado fuerte, pero un proceso que me ha enseñado mucho y que creo que a través del tiempo siempre he tenido que aprender, y pues ya con la Fundación Sergio Urrego pues ni hablar. Ese es otro tema aparte, porque tener una organización en temas de derechos humanos, aprender de derechos humanos y más hablar de niños, niñas y jóvenes diversos, de niños y niñas trans, y hablar de que ellos y ellas existen, y hablar de las violencias intrafamiliares, hablar de que los primeros prejuicios empiezan por casa, de recibir personas en crisis, de recibir niños y niñas que se quieren quitar la vida porque en su casa los maltratan y los sacan de su casa, no es una tarea fácil. Pero cuando yo le digo a una madre y a un padre lo que puede suceder, es transformador, y creo que es una tarea que siempre haré, y es llevar precisamente esta historia al mundo entero, y así lo he tratado de hacer. Gracias, Alba. Sí, bastante. Además porque también es abrir el corazón, ¿no? Y que es difícil. Bueno, ahora sí, como para traerlo un poco al marco de lo legal que lo han mencionado en estos momentos, cuando uno se pone a ver en retrospectiva lo que significó la Constitución del 91, había mucha expectativa frente a los derechos de los que iba a ser garante, ¿no? Y uno se pone a ver los hitos también al mismo tiempo sobre realmente garantías de derechos, pues de derechos en general, pero de derechos de la comunidad LGBT y Q+, y son muy distantes en el tiempo, ¿no? Digamos, está, bueno, todo el proceso con Planeta Paz, pero uno se pone a ver las sentencias, por ejemplo, las sentencias que se dieron en el marco del proceso con tu hijo, son del 2015, ¿no? Del 2015 hasta este año, que se condena por actos de discriminación, y realmente hay un proceso bastante largo en torno a hacer efectivas esas garantías que promulgaba la Constitución. Y justamente quisiera que me comentaran un poco sobre, bueno, esta Constitución, qué herramientas brindó, pero cuáles han sido las dificultades para implementar las herramientas efectivamente. Empecemos por Elizabeth, que es la que tiene ahí la abogada. No, porque es acá primera, después primera, después primera. Calculado. Muy calculado. Bueno, yo creo, primero tengo que aclarar que mi primer año de derecho fue con la Constitución Política de 1886. Entonces, el empezar la carrera con una constitución y seguir y terminar la carrera con otra constitución me permitió entender un montón de cosas de esos cambios que a mí me parecen fascinantes. Quitar a Dios del preámbulo de la Constitución representa un cambio fundamental en la normativa de este país. Dejar de decir en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, como decía en la Constitución de 1886, y pasar a decir en nombre del pueblo y por autoridad de la constituyente, eso cambia un montón de paradigmas. A mí la Constitución Política del 91 me parece un instrumento legal muy bueno. Cada vez que a ustedes les digan que hay que hacer otra constituyente, sospechen, porque el personaje que la está proponiendo tiene su embuchado,
Créanme, sospechen, así como cada vez que un político diga que quiere modificar la tutela, que es que hay muchas tutelas en el sistema de salud, mejor regulemos la tutela, sospechen, porque les van a dar en la cabeza. Esa constitución política podrá tener defectos porque los tiene, pero en general es un marco normativo muy sólido que garantiza el hecho de que todas las personas que vivimos en este territorio colombiano tenemos derecho al reconocimiento de nuestra diversidad. Es una premisa básica de la Constitución que Colombia es un país pluriétnico, multicultural y diverso. En ese sentido, el marco de referencia está bien. Esos que quieren cambiar articulitos ya vieron lo que nos pasó con el cambio de un articulito y el daño que le hizo eso a la institucionalidad y a la estructura del Estado en este país. Entonces, en lo que a mí respecta, la Constitución es una herramienta poderosa, la tutela es una herramienta poderosa. Este movimiento social no habría avanzado lo que ha avanzado sin el uso de la tutela. Un mecanismo expedito para encontrar derechos, un mecanismo que además puede invocar cualquiera y que tiene una forma muy rápida de resolverse y además un control constitucional de la Corte que ha ido también fijando unos marcos de referencia muy definidos. Entonces, para responderte, yo creo que la Constitución es un mecanismo poderoso, es un instrumento que tiene mucha vida todavía, no tiene sino 30 años y la quieren transformar, modificar, reformar, básicamente lo que la quieren es como destrozar, porque les estorba. Entonces hay que entender que incluso, sí, tiene defectos, pero es una excelente guía de ruta para este país y no hay que transformarla, ni modificarla, ni cambiarla. Y nos ha servido un montón a todos los movimientos minoritarios, no solo a la población LGBT, mujeres cabeza de familia, población afro, población indígena, personas con discapacidad, a todo el mundo, nos ha servido como mecanismo de ponernos en la existencia de la norma en el país, porque eso no existía bajo una constitución que decía que todos nos regíamos por el mismo Dios y nos comportábamos de la misma manera y solo teníamos una forma de familia. Ya. ¿Quién sí? ¿Y las barreras? ¿Las que tenemos hoy? Pues las que han hecho que se dilate ese uso efectivo de los derechos. Como esto no es nuevo, esto es una tensión que ocurre siempre. La norma se transforma, no, la cultura cambia, finalmente el derecho dice, ¡ay! Cambió la cultura, vamos a crear una norma, crea la norma y la cultura se demora en asumir la norma. Eso es lo que falta ahora, que esta apropiación de esas normas, no que se aprendan las leyes o las sentencias que hay a favor de la población LGBT, no, que se dé el cambio cultural que ese marco normativo garantiza. Eso es lo que falta y esa es la barrera que enfrentamos ahora. Las normas están, pero si el funcionario dice, no los caso, pues entonces es como si la norma no estuviera. Claro, toca demandar y entonces decir y entonces denunciar y además iniciarle la investigación disciplinaria, porque si es un funcionario público no es si a él le parece o no, es que tiene que cumplir con lo que dice el marco normativo y el marco normativo de este país garantiza el matrimonio y la adopción para nosotras las personas homosexuales, bisexuales y trans. Eso no depende de la opinión de un funcionario. Porque el funcionario lo que finalmente hace es concretar la función del Estado. Entonces, ¿qué falta? Que ya no tengamos que demandar cada vez que vayamos a reivindicar un derecho y que en lo cotidiano nuestra existencia se dé por sentado y no encontremos barreras o dificultades. La gran prueba siempre es diciembre y se lo voy a dejar aquí a la audiencia, siempre, que se reúna la familia completa, eso es lo que falta. Por mucho que su hijo sea gay, tiene derecho a sentarse en la misma cena de Navidad que el resto de los hijos. Y la abuelita seguramente va a estar feliz de verlos a todos, incluido al nieto con el novio. Eso es lo que falta, el cambio cultural. Bueno, frente a la Constitución colombiana también lo había comentado anteriormente y es que yo tampoco le cambiaría nada a la Constitución colombiana ahora. Empezando porque si recordamos muy bien por quiénes está también la Constitución colombiana actual, también es por los jóvenes, por los derechos de los jóvenes, porque las voces de las jóvenes también fueron escuchadas en algún momento, porque también tuvieron que salir a las calles y yo creo que eso hay que reconocerlo también. O sea, el trabajo, por ejemplo, nuestro desde la Fundación es ese trabajo de poder empoderar a los jóvenes y no importa a quién o qué sean como tal con la etiqueta puesta y siempre hablo de los seres humanos sin etiquetas, de los jóvenes sin etiquetas, de empoderar esa voz. Entonces yo digo que la Constitución colombiana es clara
Es una de las más garantes que tenemos en Latinoamérica, lo hemos podido evidenciar y realmente me uno a la voz de Elizabeth y es ¿qué hacemos con esas barreras, ¿no? ¿Qué pasa con la implementación de la ley? ¿Qué pasa con la implementación de las sentencias? ¿Qué pasa también con los entes gubernamentales? Pues que todo esto es manejado por seres humanos allá que necesitan una transformación social, que necesitan entender el por qué hay que implementar dicha norma. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de la sentencia, la T478 del 2015, la de Sergio, pues es una sentencia expedida por la máxima corte, ¿sí? La Corte Suprema, y si la Constitución como tal, y pues, ¿cómo vamos a mirar si se implementa? No, pues si vamos a mirar realmente la realidad en los colegios, pues no es que se esté implementando a cabalidad. Pero esto tiene que ver precisamente con la sociedad, con la educación en la sociedad. Si vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa en las audiencias, hablando, por ejemplo, de 7 años después de estar en un proceso penal donde no dejé de asistir a una sola audiencia, y es cuando uno se empieza a dar cuenta como ciudadano cómo es esa revictimización allá en cada una de las audiencias, cómo es que un juez que es supremamente, pues la parte suprema de que realmente esa legislación se cumpla, pues tampoco entiende de qué está hablando porque ni siquiera sabe cómo dirigirse en una audiencia y si va a hablar de una persona gay, de una persona lesbiana, de una persona trans, mucho menos. Entonces, pues ahí uno entiende que es que falta educación, que falta por lo menos empezar por allá, por esos entes gubernamentales y empezar a trabajar en esos derechos fundamentales que ya están establecidos, pero que ni siquiera se reconocen en los máximos estados judiciales o en los máximos estados que deben precisamente empezar por implementar estas leyes. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, esas son las barreras, realmente, las barreras de un ser humano que está allá supuestamente legislando, implementando, pero que ni siquiera reconoce sobre qué está hablando. Entonces, yo sí pienso que esto tiene que tener un tema muy de educación, muy de reforzar, y pues para eso de verdad es que estamos, yo creo, aquí, y es de hablar precisamente de qué tenemos que hacer como sociedad, y es que tenemos que empezar en la casa, en los derechos de la casa. ¿Qué pasó ahorita precisamente en pandemia? Eso nos mostró qué es lo que hay allá en la casa, realmente, ¿cierto? Nos mostró realmente qué estamos haciendo allá en la casa y nos estamos reconociendo como sociedad a nivel intrafamiliar. ¿Y qué pasó? Pues que subieron precisamente todas las violencias intrafamiliares. Y eso es lo que hay que reconocer precisamente en los derechos fundamentales de las mismas mujeres, las violencias de los géneros, las violencias de las mujeres, y todo esto se empezó a exacerbar y a mostrar mucho más. ¿Qué pasó? Que en los colegios ahora los niños no quieren volver a la clase, no quieren volver a sus ámbitos educativos, mejor me quedo aquí para que no me estén señalando, para que no me estén para que no me estén discriminando. Y muchas veces estas discriminaciones que siempre se las achantamos a los mismos pares, a los mismos jóvenes, a los mismos niños y niñas que se hacen el bullying, el matoneo, la discriminación, pues no están así. Realmente, como le pasó a mi hijo Sergio, estas discriminaciones empiezan por casa, empiezan por los docentes, por los directivos, por los adultos en las escuelas, quienes son los que dan el ejemplo a los niños que sí discriminan y son los que repiten esas mismas acciones. Entonces, esto definitivamente tiene que ver mucho con la educación, y la educación en el 1 a 1. Es que esto de verdad no tiene de otra. Me dejaron sin palabras, pero bueno, me recojo yo allí. Considero que si muchos países pudieron copiar de esta Constitución, es porque algo maravilloso ven en ella. Entonces, de las grandes barreras que yo puedo analizar es que todo está en el papel, pero poco en la acción. Y lo decía Alba, la educación. Aquí el tema es que para los servidores públicos, para el Estado, solamente existen los maricas. El tema LGBTI es un tema político que se hace en los discursos públicamente. Vamos a los... Exactamente. Entonces, cuando
aquí mi compañera Elizabeth se tiró al ruedo o salió del closet, como también dicen por allí. Vea, la machorra esa lesbiana. Cuando la marica, la flaca, se tiró al ruedo a defender los derechos humanos en vea, el maricón ese. Pero tenemos, vea, la mamá del marica ahora defiende derechos humanos de maricas. O sea, eso es lo que vivimos frecuentemente en un país con una constitución que, entre comillas, ampara los derechos humanos, ampara a la sociedad, pero que a la hora de accionar los violenta doblemente. La tutela. Yo hoy soy una mujer amando a la tutela porque gracias a la tutela pude reivindicar muchos derechos de mi vida personal y acompañar otros procesos. Hoy mi tutela reposa aquí en el Museo Nacional. Fue una lucha de 2 años donde yo decía que sí y la gente decía que no, donde en primera instancia el juez dijo que no, pero en segunda instancia un juez dijo que sí y la EPC tuvo que operarme. Entonces, mira ese desconocimiento que todavía existe en los mismos servidores públicos. Entonces, es como un arma de doble filo la Constitución desde el Estado. Pero cuando ya la sociedad viene a implementarla, como que es la herramienta con la cual la sociedad puede defenderse frente a todas las violencias que el Estado frecuentemente le acecha. Entonces, para mí, la Constitución es una maravilla para todo este activismo, todo este tema de defensa de derechos humanos, toda esta lucha constante, todas esas batallas que hoy aquí esta señora presente ha enfrentado muchas, de que yo en un territorio como el departamento del Chocó he tenido que afrontar. Aquí Alba con el tema de educación ha tenido que también luchar y exigir. Entonces mira todo lo que nos ha podido brindar un solo documento. Pero cuando, como te digo, cuando vamos a ese accionar, esos mismos servidores públicos buscan esa arma con la que nosotros nos defendemos para arrestarnos y atacarnos nuevamente. Entonces imagínate todo lo que es que tiene esto. Pero gracias a eso, y repito, hemos podido avanzar y considero que podemos seguir avanzando. Elizabeth, ¿va a decir algo? Es que quiero decir 2 cosas rápido. Una es que a veces no medimos el momento histórico en el que estamos y lo que representa lo que estamos viviendo. Yo tengo 50 años. Cuando yo nací, ser homosexual era delito. Nunca me di cuenta, porque como no ha salido del closet, menos mal no me alcancé a dar cuenta que era una criminal. Pero ese cambio se ha dado en menos de 50 años y venimos de siglos de un discurso que dice que cualquier expresión de la sexualidad que no busque la reproducción debe ser sancionada o debe ser penalizada o debe ser condenada o se considera aberrada, etcétera, etcétera. Entonces, siglos de ese mensaje y de repente a partir de los años 50 empezamos a tener un cambio importante del siglo pasado. Es que hace nada. No llevamos ni 100 años en esta transformación. Entonces, a veces nos parece que los 2 años de la sentencia o los 7 del proceso judicial son una eternidad y para quien los vive eso es un martirio. Pero cuando uno lo mira desde más arriba y ve lo que ha pasado y lo que esto representa en cambio cultural, dice, francamente no ha sido tanto. Para mí en particular siempre ha sido una sorpresa el balance de este movimiento social, de que en 1980 fuera delito ser homosexual, a que en el 2021 sea delito ser homofóbico. Sin duda hay un cambio fundamental. Hay un cambio fundamental que además hay que valorar. Yo sé que hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando. A veces uno se desestimula y dice, puerca, aquí no hay nada que hacer, ese sistema de justicia no sirve, el gobierno no sirve para un carajo, pero sirve. Y si no sirve este gobierno, servirá al próximo, pero hay que seguir en la causa. Bueno, y yo sí quiero también cerrar porque yo creo que aquí es muy valioso precisamente destacar ese reconocimiento a muchas de las organizaciones sociales, de la fuerza de los activistas, de la fuerza que podamos tener entre unos y otros, porque sí, a pesar de que uno allá afuera puede haber muchas falencias en el sistema, yo creo que lograr esos precedentes, y lo digo porque estuve de verdad afuera en el Banco Mundial escuchando a muchos países donde todavía se penaliza ser homosexual, hay un tema muy fuerte todavía. Han muerto muchísimas personas en el mundo por simplemente decir que son homosexuales. Entonces yo creo que en Colombia
sí somos un país muy garante en esos derechos y hay que decirlo, defender esos derechos y también darlos a conocer, ¿sabes? Porque yo creo que muchas veces la sociedad ni siquiera sabe lo que significa. Por ejemplo, la sentencia de Sergio salva vidas en los colegios, puede salvar una vida. Es una herramienta pedagógica que hay que enseñarle a los papás que está ahí, porque los papás muchas veces no tienen ni idea de que existe, ¿sí? Y sentar un precedente no por una cárcel, pero que las 3 primeras condenas por discriminación en Colombia sean por causa de la discriminación de un niño por su orientación sexual a quien se le fueron de frente, pues eso también es un precedente y eso hay que contarlo, hay que decirlo, porque también inclusive lo han dicho, muchas veces lograr eso en un país no es tan fácil. Bueno, y yo voy a hacer un poquito de propaganda porque también me parece un precedente bien interesante justamente el espacio en el que estamos, ¿no? Y es tener una sala dedicada a esto en el Museo Nacional. Me informé por interno que tenemos tiempo para una última pregunta y después le vamos a dar paso a las preguntas del público que nos acompaña, porque sí, señores, ya estamos presencial, visiten el Museo Nacional. Entonces les voy a pedir al público que vaya armando las preguntas que quisieran hacerle a nuestras invitadas. Yo quiero que cerremos con una pregunta porque lo que ustedes están contando tiene mucho que ver con cambiar justamente el sentido común. Y voy a tomar unas frases que le he escuchado en muchas entrevistas a Elizabeth y tiene que ver con el activismo creativo, ¿no? Entonces que nos cuenten un poco sobre esas herramientas que han utilizado justamente para propiciar esta transformación cultural, cada una desde sus esquinas particulares, que nos cuenten y que nos digan pues también cómo incentivar desde los hogares, desde lugares muy personales, justamente estos cambios. Entonces vamos a empezar, ahorita empezamos por Elizabeth, por Alba. Bueno, para mí siempre ha sido muy importante hablar del arte, que me parece que es una comunicación mundial, es como poder llevar y transformar de verdad una sociedad desde el amor, precisamente. Entonces, pues bueno, me preparé como mamá para hacer una charla TED, que no es tan fácil, ya aquí Eli lo sabe, y está basada precisamente en mi experiencia como mamá, como pues todo el proceso que he llevado desde que sucede con mi hijo, lo que sucede, y de ahí empiezo a pensar en miles de cosas, ¿no? El hecho también de crear la línea Salvavidas 24/7, precisamente en prevención al suicidio y a la discriminación, desde ahí ya es crear cosas en pro de poder salvar una vida de niños, niñas y jóvenes diversos, con psicólogos, por ejemplo, que están totalmente capacitados precisamente en esas experiencias diversas, en todo el enfoque de género, en un enfoque diferencial. Eso es crear también. Desde el arte también pues creamos la obra de teatro Sergio Urrego no está muerto, amiga mía, que es una obra que estamos llevando a todos los colegios y que al final se cierra precisamente con esas preguntas que muchos niños y niñas pues tienen encerradas en su corazón y que abre muchas puertas para que las familias también. Yo he visto familias, chicos, que llevan a sus papás a ver la obra y como que el papá, o sea, que tú... O sea, es una manera linda de poderle decirle a su papá, esto me está pasando. A veces les da mucho miedo, obvio. Entonces hay muchas maneras diferentes de decirlo. Llevar jornadas pedagógicas a los colegios, estar con los chicos, con los jóvenes, también empoderarles es muy, muy importante, porque ellos también no solamente tienen que saber que sienten diferente, sino que qué es eso y qué significa eso para poder también ellos que defiendan sus derechos en algún momento. Entonces hay muchas formas, el arte terapia, hay cosas que hemos hecho desde la fundación creadas para precisamente poder brindar esas herramientas de apoyo y esas herramientas de ayuda educativas a la familia, a la sociedad y a los ámbitos educativos. Gracias. Bueno, en el territorio, que yo considero que también el activismo debe focalizar mucho también el territorio. El departamento del Chocó es un departamento altamente peligroso. El orden público es alto por su ubicación geográfica.
a veces nos limita a ir a algunos territorios. Tenemos desplazamiento constante de chicos LGBT, indígenas, afro. Entonces es como que, ¿cómo nos pensamos? ¿Cómo hacemos para llegar? Entonces como hemos buscado como estrategias, ahorita con la pandemia, de buscar una persona que pueda ser el replicador o que pueda ser la persona que nos informe frecuentemente cómo está el tema en el territorio, cómo están los chicos LGBT en el territorio, cómo estos, desde acá del centro de la capital chocuano, podemos alertas tempranas, cómo se puede de pronto capacitar desde la distancia. Entonces hemos buscado muchas herramientas. María Victoria principalmente todos los días dice que tiene que capacitar mínimo a una persona sobre quitar el tema marica y comenzar a diferenciar qué es LGBTI. Hice un taller con la conmemoración del Día del Orgullo LGBT en el centro comercial, donde lo hice en carne viva. Entonces salí yo, comencé a hablar y todo el mundo como que, LGBTI, sí, yo, los maricas, eso. Entonces, sí, bueno, quiero un chico gay aquí, quiero una mujer lesbiana aquí, quiero un hombre trans aquí. O sea, la gente cuando comenzó a ver eso en carne propia, como que, ya entiendo que es LGBTIQ+. Entonces, sí, es que todavía en el territorio se vive y se generaliza. O todos son gays, o todos son maricas, o todos son pervertidos, o todos son... Bueno, ahí me leí un mensaje de otro activista que tiene una pelea con los sacerdotes, con los médicos, con los alcaldes, porque no sé qué pasó en Quito, que puso un mensaje súper fuerte. Entonces, es eso, todavía los temas, a pesar de que en Quito se goza, a diferencia de la centralidad, que no se apalean, no se golpean, no se corretean, pues corretean de manera física, pero sí se corretean en otra forma. Entonces, lo que se vive en Bogotá, Cali, Medellín, pues todavía no ha llegado a Quito y esperemos que no llegue porque para eso es lo que estamos haciendo hoy. Hemos buscado estrategias como ir a las oficinas y dejar como que LGBTI también existe en Quito. Aquí estamos y significa esto. En los colegios se fue en algunos momentos y se explicaba que es que la diferencia entre un chico gay y una mujer trans no era comparativa. Es que lo que necesita un chico gay no lo va a requerir una mujer trans. Entonces, como que diferenciar eso en los planteles educativos. Tuvo un caso en salud donde la mamá llevó a la niña obligada a que le pusiéramos un Yadel. Y la niña, no me lo voy a poner. Entonces la niña me mira y dije, algo está pasando con la niña. Me regalan un segundo con la niña. Claro, la niña decía, tengo un novio porque me lo están exigiendo en mi casa, pero es que a mí no me gustan los chicos, yo soy una mujer lesbiana. ¿Qué puedo hacer yo? Ahí le dije, ay, hijo de madre, vamos a hablar, no, con mi mamá no quiero que hablemos porque es muy complejo, es un territorio apartado, es un territorio paramilitar y que una niña se exponga de 14 años es sinónimo de que sea violada o quién sabe cualquier cantidad de cosas. Entonces es como esas herramientas que buscamos todos los días como para comenzar a trabajar y comenzar a cambiar ese chip de transformando ideales. Estoy haciendo campaña política. Muy bien. ¿Cómo respondo? Lo primero que debo decir es que, al contrario de lo que mucha gente se imagina, el colectivo LGBT, el movimiento LGBT, el combo LGBT, el parche LGBT o como quieran llamar esta cosa LGBT, IQ+, y demás, nosotros no, de verdad, no tenemos una estructura vertical con unos jefes que tiran la línea y todos los maricas de este país dicen, sí, vamos a votar por este porque dijo ella o dijo ella. Eso no pasa. Eso solo le cabe en la cabeza a los antiderechos que dice que nosotros tenemos un complot para acabar con el mundo, para homosexualizar al mundo. Eso no pasa sino en la cabeza de los antiderechos. La verdad es que el activismo es una confluencia de iniciativas individuales, de una tutela que presenta a alguien porque quiere que le hagan su cirugía, de una tutela que presenta a otra mujer porque dice, yo quiero que me cambien el nombre, yo me llamo Pamela, me hacen el favor, me escriben ahí que se llama Pamela, yo me llamo Pamela y no de otra manera, que fue la primera sentencia del 93. Son una confluencia de iniciativas individuales que eventualmente confluyen con los intereses de otra gente y entonces encontramos una agenda común y avanzamos.
en el activismo, pero el activismo no es una cosa estructurada, horizontal, ni vertical, nada. Aquí se toman las decisiones con discusiones profundas. Deberíamos tener una estructura. De hecho, estoy segura de que sin el proceso de Planeta Paz, los 5 años del 2000 al 2005, en los que nos dimos esas discusiones, de sentarse la gente representando a gente de todo el país, los que buenamente querían decir que sí trabajaban en estos temas, porque había gente que no quería ni siquiera figurar con el tema. Sentarnos a conversar, a ponernos de acuerdo cómo nos íbamos a llamar, porque es que la sigla LGBT es un invento nuevo. Esa vaina no tiene más 2003. Decidimos cómo era que nos íbamos a llamar y que el orden de las letras iba a ser como lo tenemos en Colombia, que no es igual a como lo tienen otros países, ni como se estaba haciendo común en ese momento. Entonces, eso sobre el activismo, es un montón de iniciativas individuales que a veces confluyen alrededor de una agenda común. Yo creo, o en lo que a mí respecta, yo hace unos años vengo con una apuesta y es que hay que hacer activismos creativos, otra forma de hacer activismo. Yo he hecho de todo. Me he ido a marchas, he estado en plantones, he ido a audiencias en la corte, he estado en debates en el Congreso, he ido a foros, he estado en debates con antiderechos enconados, he ido a marchar tocando tambor, he estado desnuda en la calle defendiendo esta causa, he hecho de todo. Pero creo que, porque además si algo me siento en la vida es activista, pero creo que en lo que sea que hagamos de aquí para allá, en lo que a mí respecta, yo ya decidí que quiero como cambiar el formato. No es que deje la causa, cambio el formato porque quiero llegar a otros públicos, quiero llevar el mensaje de otras maneras y por eso me dio por explorar la comedia. También doy clase en los Andes, en el Bosque y en el Externado, pero hacer una cosa en formato de comedia tiene un potencial gigantesco porque le llego a la gente que no sabe de estos temas, que no tiene ni idea, pero que está dispuesta a sentarse 1 hora a escuchar un cuento que le va a hacer reír mucho de una pobre mujer, no, pobre no, jamás, de una lesbiana manizaleña, que es que eso ya es toda una contradicción, que además es feminista y mamá, lo que enreda aún más la pita. Pero lo que hago es, y la apuesta que he hecho con la comedia es llevar el mismo mensaje de otra manera, porque lo que sí no me cabe duda es que la risa es una herramienta pedagógica que funciona y que le ayuda a la gente a entender de otra manera los mensajes. Yo creo que desde lo que quiera que estemos haciendo, y además me doy el privilegio de hacerlo, porque estoy en Bogotá, soy una abogada de estrato 4 con un reconocimiento, yo no vivo en Quibdó, no vivo en las condiciones que vive María Victoria, entonces es una diferente manera de hacer activismo porque también depende de la realidad en donde nos encontremos, evidentemente que sí. Yo ya puedo decir que lo hago de otra manera, donde quiera que me paro. Si estoy asesorando una empresa del sector que sea, bancario, minero energético, ONG, gobierno, del que sea, allá puedo llevar el mensaje y estoy hablando de cosas muy serias y muy formales, pero estoy básicamente llevando un mensaje muy claro respecto a la inclusión y al respeto a grupos minoritarios. Creo en lo que plantea sobre el arte, que hay que buscarse otras maneras. María Victoria ahora nos hablaba del baile, Alba nos habla de lo que ha significado la obra de teatro de Sergio Rego no está muerto, amiga mía. Yo puedo hablar de, a ver si nos entendemos, y de cómo he visto, mientras estoy haciendo el show, he visto cómo le cambia la cara a la gente, he visto cómo la señora que va con el hijo, que resolvió llevarla allá, es como… Y finalmente se acerca y me dice gracias, entendí, me acuerdo una en particular que tengo mucho cariño porque me dijo, entendí, todavía no puedo explicar nada de lo que dijo, pero yo entendí. Ese es el objetivo, si logra conectarse emocionalmente y entender ese pedacito ya ganamos, y creo que eso es el llamado de hacer el activismo de otras maneras, porque el activismo reactivo no estoy tan segura de que sea el momento, o al menos no es mi momento de esa forma de activismo que ya he hecho 20 años, yo voy a apostar y estoy apostando por otras formas porque creo que es la manera de llegar a otros públicos y de tender puentes. Porque el activismo reactivo es muy necesario cuando se necesita, y si mañana sale una norma que violente los derechos de población LGBT, nos vamos a la calle. Y allá vamos a estar en plantón y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero si no sale, tenemos que inventar otras maneras de estar y de mantener vigente el tema y de llegar a otros públicos, y ahí es donde encuentro que tiene toda la cabida del mundo los activismos creativos. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas en el público? Sí, entonces, bueno, me voy a pasar enfrente de la cámara. Hacemos ronda de preguntas y que ellas respondan, ¿verdad? Para agilizar un poco.
Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues es una pregunta con respecto a la educación y sobre todo como mirándola en el sentido de la educación superior, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, como que en las universidades, sí, como que no hay esa diversidad que uno quisiera. Y eso pasa no solamente en las universidades, sino en muchas instituciones. Entonces, ¿qué pasa en lo institucional que no permite que haya esa diversidad, aún teniendo una constitución como la que tenemos? Entonces, eso era. Ya, gracias. Hola, bueno, quería meter la cucharada un poco para hablar un poco de esta exposición y que ustedes contaran un poco acerca de esto en relación con los objetos que ustedes han donado para el museo y que nos han permitido ir construyendo poco a poco esta colección LGBTI. Entonces les preguntaría un poco que nos hablaran por qué esos objetos. Y a María Victoria en especial me gustaría que comentara sobre las fotografías que representan. Muchas gracias. Porque tiene mucho que ver con el tema de la educación, que me hace llegar producción por interno, por el teleprompter. Entonces, bueno, nos dice que pues también hablar sobre educación ciudadana y que nos comenten sobre 3 sentencias que sean fundamentales que ustedes utilicen justamente para pues, promover el uso efectivo de los derechos, ¿no? Me imagino que una de las sentencias es la del 2015. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar a responder estas preguntas? Bueno, para responder un poquito sobre el tema de educación en las universidades, también me uno a tu voz porque no es tan fácil entrar a los ámbitos educativos universitarios, aún cuesta mucho, o sea, abrir las puertas precisamente para hablar, hacer jornadas de formación, pero hablando de creatividad, nosotros pues nos las creamos para poder hacer esto. Entonces, para esto, digamos que desde la Fundación Sergio Urrego hemos trabajado con foros en las universidades. Afortunadamente también los estudiantes ahora tienen un poquito más de fuerza, entonces como que invitan a los foros a sus mismas tesis, hacen las tesis sobre los derechos LGBTI que son tan importantes, entonces el poco a poco que se vaya haciendo desde los estudiantes, pero también desde la docencia, ¿cierto? Entonces yo sí creo que es muy importante precisamente irrumpir en esos espacios donde hay todo tipo de discriminación, donde los jóvenes llegan precisamente de sus colegios de ser discriminados, se encuentran en la otra selva que es la universidad. Y yo sí creo importantísimo que los ámbitos universitarios empiecen a abrir esos espacios, eduquen a sus maestros y a sus maestras, porque lo que sí vemos, y lo repito, y lo que he visto durante este tiempo en la fundación, es que realmente los chicos y los jóvenes y las niñas son maltratados y maltratadas en sus aulas de clase. Y ahí es donde está el término educación. Entonces, decirles a los jóvenes que tienen herramientas pedagógicas en Chocó, herramientas pedagógicas con Elizabeth, además es maestra, y yo creo que empezar a abrir esas oportunidades desde los estudiantes mismos se puede hacer. Se pueden hacer paneles, se pueden hacer jornadas de formación, se pueden hacer infinidad de cosas, y también ustedes tienen voz y voto en una universidad. Entonces, hay que empezar también a ejercer esos derechos estudiantiles, decirles a las comunidades educativas, a sus jefes máximos, a las autoridades máximas educativas, venga, nosotros también queremos educarnos en diversidad, queremos educarnos en precisamente aprobar o más bien entender esos derechos fundamentales que tenemos legislativos en temas de educación en Colombia. Yo no voy a abundar ahí porque creo que es como lo dijo Alba realmente en lo que se refiere a ámbitos educativos. He visto el cambio, yo en mis biografías siempre pongo al final optimista, repugnante,
porque de verdad soy una optimista repugnante, de verdad me pongo a mirar la cosa estructuralmente y digo, no, pero sí hemos avanzado un montón. De la primera persona que dijo en una universidad, voy a hacer una investigación sobre los homosexuales y no sé qué, y se presentó con su primer grupo de investigación y le dijeron que qué horror, y luego eso se volvió un bonche en la facultad, porque cómo se le ocurre traer ese tema. Que las universidades tengan líneas de investigación en temas de sexualidad, me parece que es un avance gigantesco, de verdad. Que hay cosas por mejorar un montón, pero hemos avanzado, eso diría sobre educación. Y quería referirme a la pregunta que producción te envió, pero se me olvidó el tema. Entonces, ¿ya me pones el teleprompter? Sobre las sentencias. Sobre las sentencias, ¿qué sentencias uso? Iba a decirlo rápido, ninguna, y todas. Primero, ninguna, porque eso de decir la sentencia C-355-2007, eso no sirve. Eso no nos sirve sino a los abogados y no funciona. Se los juro, no funciona. Hay que ser capaz de usar el marco normativo, pero no que se nos vuelva como una camisa de fuerza que si no digo el número bien, entonces me equivoqué. No, la norma existe, la garantía existe y ya. ¿Qué es lo que sí uso? El marco normativo en general. Tengo claro qué es lo que hemos avanzado, tengo claro en qué cosas vamos bien. Sé que si tengo que demandar me toca sentarme a citar sentencia por sentencia, pero si no, no es mi camino. Y yo que soy la abogada de esta mesa les digo, no lo usen, porque esa vaina es la manera típica de los abogados de conversar. La ley 1257, artículo 25, numeral 3 dice, eso no sirve. Así no vamos a transformar culturas, esa no es la manera de comunicar. Entonces la invitación es, claro que usamos las leyes, claro que usamos el marco normativo, pero no caemos en ese cliché maluco de los abogados, del gremio del cual hago parte, de convertirlo todo como en un inciso de un artículo. Esa sería mi respuesta sobre tu pregunta que llegó por producción. ¿Y ahora tú? Bueno, sobre las fotos. Nos falta lo de las piezas. Dale, Victoria, tú sí te acordaste, hiciste la tarea. Bueno, sobre las fotos, yo creo que la primera foto, que es la foto de Locomía, habla sobre esa historia de un antes y un después de ser marica en Quito, de ser marica en Chocó. En los años 80, Locomía, la trinia chocuana, Manuel Iván Rosero Martínez, una mujer trans, 5 semestres de Derecho, licenciada en inglés y francés. Hasta el día de su muerte salió el nombramiento como docente, o sea, lamentablemente fue real. Erlin Mena, bailarín, preparador de reina, director de la Fundación Ébano Diverso. Y Misael Córdoba, diseñador de moda, activista, cultor. Para poder brillar en Cartagena tiene que ser por medio de otro diseñador, porque no tiene un título como diseñador. Y además por ser marica. Vulgarmente así y sencillamente así. Entonces esa foto la traigo a colación porque yo andaba con alguien hoy y le comentaba sobre que un alcalde un día, porque la comunidad entera se le fue encima, que porque en un municipio de negros habían maricas. Entonces el alcalde los llama y le da una platica para que ellos desocupen el territorio. Literalmente, ellos sí cogieron su platica, se fueron a recorrer toda Colombia, se les acabó la plata y volvieron al territorio común y corriente, seguir haciendo shows, seguirse transformando, seguirse mediante la cultura, enseñando, porque eso era lo que ellos y ellas hacían en esos escenarios, enseñar y educar sobre lo que era marica, no era LGBT, sobre lo que era marica, sobre que Manolo se pudo inyectar un aceite porque en esa época no había una sentencia que le permitiera ponerse unos implantes, donde la otra tenía que ponerse unas espumas en la nalga para poderse ver formada como una silueta femenina y así sucesivamente. Entonces mira todo ese contexto en esa época. Viene otra foto que es una foto de San Pacho, que es la foto con la cual la misma lucha de Manuel Iván Rosero Martínez, Manolo, Erlin Mena y Misael Córdoba abre las primeras brechas. Claro, les tocó recibir piedras, les tocó recibir, cualquier cantidad de violencia sufrieron los primeros años, pero esa lucha constante les permitió hoy, o nos permitió hoy a las nuevas generaciones poder contar con un espacio en las fiestas patronales más reconocidas del departamento del Chocó, que son las fiestas de San Pacho, que son a partir del 20 de septiembre al 4 de octubre. Entonces, allá nos vemos. Entonces, mira
que son dos contextos totalmente diferentes. Una foto a blanco y negro, una foto a color. Y me gustó mucho que esa foto se visibilice así, porque es que en esa foto blanco y negro contamos esa historia principal que estos 3 activistas pudieron poner el pecho y afrontar muchas violencias que a nivel nacional muchos y muchas han sufrido. Y otra foto a color que es lo que se vive en este momento, con esos espacios ganados. Ya hoy Quibdó cuenta con un documento redactado para la política pública LGBT de Quibdó. Aspiramos antes de que termine octubre ya estar sesionando o que esté firmada como acuerdo de política pública y poder tener esa herramienta y poder seguir exigiendo sus derechos. Entonces mira esos dos contextos. Entonces siempre hablamos de lo comía, un antes y un después de lo que es ser marica en un territorio machista, hipócrita como el territorio del Chocó. Déjela terminar. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sobre las piezas, aquí hay varias piezas que me honra haber donado y voy a decir la verdad, que estuvieron en mi closet un montón de tiempo allá guardadas y me encanta saber que están en el museo. Pero de lo que hay en esta exposición hay dos cosas sobre las cuales me quiero referir. Una está aquí detrás mío, que son los boletines de Triángulo Negro. No solo porque me enamoré perdidamente de la mujer que las hacía, tengo un secreto ahí que estoy confesando ahora. Hace un montón, bueno, como 25 años me enamoré perdidamente de la mujer que las hacía, pero la primera vez que supe de ella vi el boletín. Y me pareció una cosa de un creativo, estamos hablando de 1997, sin internet, y que se pusieran a investigar y a sacar la información y además hacer un boletín a mano, que además se fotocopiaba y se le repartía a todas, es una cosa que me parece bellísimo haber ayudado a traer al museo, porque creo que da cuenta de lo que es realmente el activismo. Es eso, es la iniciativa de alguien que se sienta a esculcar en el único computador que tenía acceso, que era además de una universidad donde la novia en esa época estudiaba, y entonces, que era los Andes, y sentarse a mirar la información y a sacarla para armar una página informativa que le iban a entregar a las mujeres en cada reunión de Triángulo. Eso me parece muy bello. Y la otra pieza que me conmueve y que me hace muy feliz que esté aquí es la bandera del orgullo, que tiene una historia particular, y es que era la única bandera que me caía entre el bolsillo. Y cuando íbamos a entrar al Congreso o a la Corte, siempre nos requisaban, a nosotros nos requisaban, al resto de gente que entraba por allá no. Pero a nosotros sí, porque les parecía escandaloso que llegáramos con un cartel o con una bandera o lo que fuera. Entonces desarrollé un truco. Voy a contar. Me ponía una toalla higiénica en un bolsillo atrás, el derecho o el izquierdo, y la bandera doblada perfectamente, quedaba casi el mismo tamaño en el otro bolsillo de atrás. Entonces, si me iban a requisar, sacaba la toalla, y no hay nada que incomode más a un policía, no hay nada que lo ponga más nervioso que la presencia de un objeto como una toalla higiénica. Entonces el tipo quedaba así colapsado y yo entraba con la bandera. Por esa razón hay un montón de fotos de cosas que pasaron, así en los creativos, de cosas que pasaron en el Congreso o en la Corte, y la única bandera que podíamos tener era esa. Entonces me hace muy feliz que esté aquí en el museo. Eso cuento yo de las piezas de las que me conmueven que hay aquí, que me conmueven todas, y Alba contará de otras. Bueno, primero para mí es esto: hacer memoria. Y es algo muy lindo, porque cuando no estemos ya en este plano, alguien contará la historia. Entonces yo creo que hacer memoria de toda esta historia es muy, muy importante en un proceso cultural. Entonces, llevar una sala en un museo tan importante, hacer precisamente esto, con esa conservación tan linda, creo que deja un rastro muy, muy, muy importante para esas próximas juventudes, para nuestros niños y niñas, para cuando visiten un museo, sepan que hay una historia detrás de todo esto. Pues para mí, pues, tener la chaqueta de Sergio es emblemático como mamá, pero también sé que va a ser muy emblemático también para precisamente quienes visiten el museo. Y hoy lo viví, ¿sí? Hoy viví
de verdad tener una persona aquí cerca que estaba viendo y encontrarse con esto, pues me parece que trae a la memoria lo que realmente sucedió detrás de esta chaqueta. Y eso es transformador, eso es hacer transformación social. Entonces, pues eso tiene una historia, ¿no? La chaqueta fue como el florero de Llorente cuando empezó todo con Sergio, porque es que Sergio no solamente era gay, y eso es parte también del proceso y de las historias, y es que es mostrarle a las personas que aquí, detrás de cada historia hay un ser humano, no una etiqueta, ¿sí? Hay un proyecto de vida. Sergio detrás de esto tenía una emancipación, tenía una voz, pues siempre lo digo, Sergio tenía las 3 etiquetas que la sociedad no perdona, que es ser anarquista, ateo y gay. Entonces pues eso tiene una historia de por qué esa chaqueta está aquí, porque fue la primera vez en que Sergio se levanta en medio de una sala de papás y dice: esta chaqueta usted la eligió porque es la más costosa y usted, señora directora, la manda a hacer donde su familia. Y desde ahí quieren quitarle su voz y quieren empezar a coartarle su derecho a la libertad, como siempre lo fue. Entonces yo creo que todas las cosas que están aquí tienen una historia magnífica detrás y tienen una historia de vida, y esas son las historias que hay que contar. ¿Se acuerdan de las historias de los abuelos? Cuando nos sentábamos alrededor de los abuelos contaban esas historias. Entonces yo creo que estas historias hay que contarlas siempre, siempre. Ojalá, siempre que tengan una exposición, hagan esto, de verdad, lo agradezco inmensamente, porque esto es un poder transformador social y cultural. Bueno, me informan que ya tenemos que ir cerrando, entonces no vamos a poder tener la próxima ronda de preguntas. Para las personas que nos están viendo desde Facebook, pues invitarles a que vengan a ver la exposición, porque justamente acá aparecen todas las piezas de las que nos están hablando. Vamos a estar 2 mesecitos más, entonces aprovechen, motívense, visiten esta historia tan particular que estamos tratando de recoger acá. Y antes de despedirnos, quisiera que nos comentaran así en unas últimas palabritas, por qué la gente debería venir acá a ver la exposición Dos Velocidades. Alba ya lo dijo, entonces se salta, pero no se salta, porque entonces nos va a dar un discurso inspiracional. No, pero entonces vamos a empezar por María Victoria, para que Alba vaya pensando qué más va a decir. Bueno, yo lo voy a decir en 2 palabras, aunque me quiero extender un poquito más. Yo creo que aquí hay una historia de resiliencia y resistencia, la cual puede llevar a conocer un poquito más y dejar un poquito esos prejuicios y estereotipos que todavía se cargan en el contexto LGBTI. Entonces, como que a eso los invito, a que vengan a conocer un poquito más, y que qué bueno que puedan preguntar sobre lo que no conozcan o lo que alguna vez tuvieron duda o aún tienen dudas. Bueno, yo empiezo por lo que no he dicho y que creo que es muy importante reconocer, y es que el Museo Nacional se ha hecho una apuesta importantísima recogiendo la historia del movimiento LGBT de forma que yo no he visto en otro museo nacional en América Latina. Yo no conozco eso. Estoy casi segura de que es, si no la primera, de las primeras experiencias que le apuestan a tener una exposición que recoge la historia del movimiento LGBT en el país. Eso es valiosísimo. La primera vez que vine a ver la sala, después de que pasaron las emociones que causa entrar aquí, porque a quienes conocemos esta historia, este espacio es muy conmovedor, me fui, di una vuelta por el museo y volví, y cuando volví había una pareja aquí, solos, estaban conversando, y es fascinante escuchar cómo la gente interactúa con las piezas, es fascinante ver a un joven explicándole a su mejor amiga o a la amiga con la que venía: usted no sabe quién es Sergio Rego, venga, le explico. Es fascinante que eso suceda y lo permite el museo. Entonces, vengan a conocer esta exposición, vale toda la pena. Y como dijo la chica que estaba hablando con el chico que les estoy contando, ella contestó cuando él le echó el cuento, ella dijo al final de conocer la sala, dijo: yo no sabía que había tanto historia en esta causa. Si usted quiere conocer la historia de esta causa, venga. Si quiere conocerla más, lea No Somos Etcétera, se lo recomiendo. Pero la verdad, si quieren conocer la historia de este movimiento social, vengan,
porque además esto no es la historia de los homosexuales de Colombia y las trans y las bisexuales, no, es una historia que habla de la diversidad y la riqueza de este país y de cómo podemos existir siendo distintos, que finalmente esa es como la gran premisa que la gente no entiende. Lo que nos hace iguales es que somos diferentes. Por eso vengan a ver la exposición. Es para allá. Ay, perdón. Bueno, además de ser ese proceso transformador cultural, creo que el venir acá, el conocer de la historia, del movimiento, hace que a través de esta historia evitemos ese tipo de violencias, evitemos replicar ese tipo de violencias. Entonces yo sí creo que si tú vienes al museo, conoces de esta historia, muy seguramente vas a empezar a pensar y a prevenir que estas historias se repitan, que estas historias y que estas violencias se repitan. Entonces, tú tienes el poder transformador dentro de ti mismo, así que por favor ven al museo y conoce esta historia. Buen día. Bueno, muchísimas gracias María Victoria, muchísimas gracias Elizabeth, muchísimas gracias Alba. En verdad ha sido un gustazo tenerlas acá, poder conversar. Muchas gracias al museo, a Andrés, a todas las personas que han hecho parte de esta exposición. Pues ya lo escucharon de ellas, las chicas súper... Oye, sí. Sí. Entonces, bueno, quedamos hasta ahí. Ya les hicieron la invitación formal. ¿Qué esperan? Nos vemos y ya, cortamos. Muchas gracias, producción, por favor.